Familia, bienvenidos a nuestro nuevo live, donde vamos a hablar de qué es lo que hay detrás de aquello que tanto quieres ver, quieres hacer, quieres conseguir, quieres ese éxito tan deseado, ¿sí? Quieres materializar algo, un deseo, un sueño, una ilusión, ¿sí? Entonces, el live de hoy va a ser intenso, lo aviso de antemano. Por tanto, evidentemente, ya que has entrado, bienvenido, bienvenida, quédate hasta el final, porque la información que vas a escuchar, ciertamente no la escuchaste con anterioridad. De eso sí estoy segura, ¿sí? No la escuchaste con anterioridad. Por tanto, para serte totalmente honesta, sincera, que es algo que me caracteriza, ya lo sabéis, es verdad que está la energía, es verdad que están las emociones, sí, ciertamente. Los pensamientos, totalmente cierto. ¿Están nuestras actitudes, nuestras acciones? También. Ahora, lo he dicho muchas veces, una de las mayores virtudes del ser humano es la paciencia. Wow, la paciencia es como, wow, simplemente wow. Ahora, vamos a identificar la paciencia, ¿no? Os estoy dando este training porque veo que nadie te lo está diciendo, nadie te está comentando, nadie está yendo verdaderamente a la raíz, ¿sí? Entonces, hemos empezado por paciencia, ¿sí? Entonces te la voy a desglosar porque verdaderamente hay dos tipos de paciencia. Hay paciencia, bueno, totalmente incoherente, que de esto nos está hablando, ¿sí? Y es la excusa, porque es una excusa, verdaderamente es aquello que cuando dices, ay, bueno, pues lo voy a hacer más tarde, o estoy en el sofá, o pues como digo yo, ¿no? De que te sientas pues a comer palomitas, literalmente, ¿no? O lo que sea. El caso es que estás postergando. Eso se le llama verdaderamente paciencia impaciente, ¿sí? Y luego está la paciencia, la que es el verdadero valor, ¿no? El valor innato del ser. Ahora, este valor, esta virtud se encuentra en todo tu ser. Si no sabes cómo fomentarla, pues obviamente te vas a poner pues, impaciente, vas a entrar en la desconfianza, vas a entrar en el desmerecimiento y así sucesivamente. Entonces, claro, te va a llevar a un punto el cual es bastante profundo y no es que sea fácil a simple vista de identificar, pero sí es posible. Y una vez que ya pues, se ha hecho posible, pues evidentemente todo se hace más fácil. Entonces, por eso es fundamental el acompañamiento, ¿sí? En que alguien te esté apoyando, te esté ayudando, te esté guiando, porque lo he dicho mucho y lo repetiré. Siempre, 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 cuando escuchamos a una persona, es decir, somos la versión anterior, ¿no? De esa persona a la cual estamos escuchando. Entonces, significa que en algún momento vamos a ser como él o ella. Y detrás de toda esta paciencia, paciencia coherente, incoherente, paciencia paciente, valga la redundancia, sí, que nadie te puede decir es que es ser paciente y que no. Lo que pasa es que hay que identificar con total exactitud para qué, para no entrar en... es que claramente, a lo mejor mucho no lo vais a entender, sí, pero claramente tiene relación con el victimismo, porque muchas personas que están en esa
impaciencia, entre comillas, impaciente, verdaderamente están detrás, detrás, detrás en el victimismo, en ya lo haré, ya no sé qué, ya no sé cuánto, ya no sé cómo, en la postergación también. Ahora, ¿con qué se relaciona esto? Porque si no lo entiendes, no va a haber, como digo yo, ni pies ni cabeza por dónde tomarlo. Y se relaciona ni más ni menos con, bien hemos escuchado mucho, mucho, que ya lo he dicho, sí, es como ya un cliché de las creencias limitantes y esto verdaderamente estamos hablando de pensamiento, pero es que si no entendemos ni siquiera qué es una creencia, qué es un valor, qué es una virtud, ¿no? Pues si no se entiende, malamente. Entonces, el caso de lo que quiero que ya te lleves de aquí, de este live, es que una creencia es una idea puesta o interpuesta por alguien, como sea, padres, mayormente, ¿sí? De cuando éramos niños, o el entorno, ya lo hemos hablado muchas veces. Ahora, de ahí deriva en las creencias limitantes, ¿sí? Y posteriormente, imagínate un cerebro, imagínate una persona, más bien, para que te sea más fácil. Y esa persona pues tiene su cerebrito y su cerebrito se está dividiendo en diferentes partes. Te lo explico así como en el colegio, como niños, que esto no nos lo han explicado en el colegio verdaderamente, pero lo tienes que entender porque te va a ayudar a que vayas verdaderamente a por aquello que quieres, o más bien que aprendas a cómo atraerlo, ¿sí? Ahora, es parte de, no lo es todo, evidentemente. El todo lo damos en despierta tu supraconciencia, ¿sí? Pero lo que yo quiero que hagas ahora es que te imagines una persona, te imagines su cerebrito y están los pensamientos. Bueno, esos pensamientos podemos decir que son creencias, ¿sí? Porque son verdaderamente creencias. Ahora, esas creencias equivale a pensamientos en automático, ¿sí? Entonces, se han automatizado tanto, 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 tanto que llegaron a limitarte. Y aquí lo hemos hablado en múltiples ocasiones de que no son tuyos ni te pertenecen. No obstante, dentro de aquello que no es tuyo y no te pertenece, verdaderamente hay parte de que sí que te pertenece. Entonces, para que ya puedas diferenciar e identificar con mayor facilidad, te voy a desglosarlos, porque esto sí es importante, ya que por encima de los pensamientos en automático, ¿sí? Tenemos las creencias intermedias. Estas creencias intermedias equivalen a creencias centrales también, se le puede escuchar así, ¿sí? Y por encima tenemos las creencias nucleares, que no vamos a entrar en ello ahora, puesto que es todo un tema, ¿sí? Pero quiero que ya identifiques las intermedias. ¿Y las intermedias cuáles serían? Bueno, pues las intermedias son prácticamente aquellas de incompetencia, son las creencias en las cuales tú te sientes en total desamparo, en las cuales dices en todo momento soy o estoy, y ahí ya te estás haciendo una identificación de soy así o estoy así. Pero ejemplo, soy incompetente, soy vulnerable, soy débil, nada de lo que estoy haciendo está bien. Ya cuando dices nada es como ya te cierras todas las puertas, el universo no te va a dar más, evidentemente. No soy suficiente o soy perdedor, perdedora. Más cosas. Bueno, hay una también muy típica y es como, y esta me pasaba a mí, me pasó por años. Y era como, soy defectuoso o defectuosa, vengo mal de fábrica o yo no tengo ninguna solución. También, esto se dice mucho. Ahí verdaderamente hay una resignación detrás, ¿sí? Entonces, equivalen a desamparo. Ahora,
¿Qué pasa? Que está relacionadas también con los pensamientos en automático, porque en automático el cerebro supone mucho, el cerebro, las emociones, la energía, tu vibración, porque tal y como piensas, así te hablas, así sientes, así vibras, así atraes, así abres el infinito campo de posibilidades y empiezas a atraer verdaderamente, ¿sí? Aquello que quieres, entonces ya en automático dejas de perseguir y lo atraes. También lo que sucede es que cuando supones algo, y esto es importante de entender, porque en automático, literalmente, se da por hecho una situación, o vamos a poner el ejemplo que es típico, ¿sí? Y es como de los mayores miedos a nivel mundial, literalmente planetario, el dinero, ¿sí? Sin entender de que es energía verdaderamente. Entonces, se da por hecho de que aquellos que, ejemplo, más claro todavía, aquellos que pueden hacer algo importante por lo que tú consideres importante en tu vida o ser verdaderamente exitoso, exitosa, no sé, pues son presidentes o bien han estado relacionados con temas de gobierno o cualquier cosa, o han tenido dinero porque les han dado alguna herencia y verdaderamente no, no. La cuestión es que han sabido cómo trabajar, cómo desarrollarse y autodesarrollarse y derribar todo esto lo que estamos mencionando, ¿sí? ¿Por qué? Muy simple, por, como hemos empezado a decir, no se enfocan en el cómo. A partir de ahora, píldora de sabiduría, quiero que por favor sueltes el cómo, ¿sí? Suelta el cómo y más bien ten claro en quién te tienes que transformar para llegar a lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, sabiendo de qué es lo que sucede detrás, la suposición, cuando se da algo por hecho, habiendo entendido las creencias centrales un poquito, vamos a entrar en las siguientes que la verdad son todo un tema, son todo un tema por el hecho de que trata de un estado de incapacidad de amar o ser amado. Y estas son las dominantes, son las que dominan tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a su misma vez están relacionadas con sentirse digno o indigno, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, en incapacidad de amar o ser amado, ¿qué sería? Que eres indeseable, que estás también, se siente mucho la obligación, ¿no? Estoy obligado, obligada a estar solo o a ser rechazado o el no soy merecedor, merecedora, no soy suficiente nuevamente, eh, poca atracción también, ¿sí? Entonces, verdaderamente, dentro de estas, alguna de ellas, pueden ser varias seguramente, pero algunas de ellas son las que dominan tu vida, lideran tu vida. Entonces, de aquí quiero que te lleves lo siguiente, y es que cada vez que tú te sientas indigno, indigna, ciertamente no vas a poder llegar a aquello que tú quieras. ¿Por qué? Porque ahí entraría el no valgo nada, soy inaceptable o soy malo, malvado. Yo tuve una por años, y era la la culpa ajena, ¿sí? De lo que hicieron otros, pero bueno, inconscientemente, cuando un niño se está formando y demás, pues no identifica con mucha facilidad, ¿no? Entonces,
esta está relacionada con el ser merecedor o merecedora, o no. Ahora, el yo merezco o no merezco no viene desde merecer algo, de que la vida te dé, de que el universo te dé. No, lo que sí hay detrás es la vida. Si mereces vivir o no mereces vivir. Esto es lo que hay en el inconsciente y en el subconsciente del cerebro humano, ¿sí? ¿Por qué? Acordaros que el ser humano literalmente está en estado de evolución. Ahora, no siempre, cierto es, ¿no? Porque hay estado de evolución y de involución. ¿Y qué sucede? Que si entramos en el bucle actual, el que hay de una formación, una cursitis, otra cursitis, ¿sí? Verdaderamente no cambias de patrón, no cambias de patrón. ¿Por qué? Porque vas avanzando pasito a pasito, pero te quedas ahí anclado, anclada, ya que no se llega a este trasfondo de las creencias. Por tanto, si tú no llegas a tu creencia dominante, no vas a poder conseguir aquello que quieras, es decir, tu éxito, lo que tú consideres por éxito. Y sí, sé, a ciencia cierta, obvio, y tú también lo sabes, ¿no? Que se está hablando de la creencia limitante mucho, pero no se están hablando ni de las dominantes, no se está hablando tampoco, bueno, del sistema reticular ascendente que tiene relación con las dominantes, se encuentra en tu cerebro, no se está hablando tampoco de las centrales, de las nucleares, de las compuestas, ¿sí? Que todo ello pues lo hablamos también en un vídeo anteriormente, ya lo sabéis. Entonces, lo que piensas verdaderamente lo vas a atraer. Ahora, para tú atraerlo, has de ser, ¿sí? Y para ser, ciertamente se requiere romper patrones. Porque detrás de estas creencias, ¿sí? De pues, las micro, las que os he dado, hay un patrón, así. Está centrado, infundado, ¿no? Hay un patrón puesto, interpuesto. Entonces, simplemente debemos de identificar de cómo tú estás operando, porque esto lo digo siempre, ¿cómo es que estás operando? ¿Sí? Porque si haces lo que hace el vecino, no es creencia tuya. Si haces lo que ha hecho tu hermana, tu hermano, tu prima, tu madre, tu padre, tampoco es tuyo. Ahí se está operando o por modelaje, en este caso sería por modelaje, ¿sí? Porque el ser humano, ya pasando un poquito a las emociones, que están interrelacionadas a las creencias, ¿sí? Desde los pensamientos automáticos y todos los demás, con las emociones, ¿ok? Se trabajaría o por modelaje o por oposición. Entonces, para que tú llegues a todo esto, a la raíz de ello, a la raíz de la misma, evidentemente requieres de, yo se lo pongo a mis alumnos como el juego de Mario Bros. Sí, es como Mario Bros. Quiere un champiñón, pues en ese caso salta los niveles, salta los obstáculos, perdón, y va y llega, ¿no? Al champiñón. Pues esto es lo mismo, ¿no? Los estados del cerebro, lo que te comenté, diferentes estados, diferentes pensamientos, en tu caso, pues aumentas de nivel y ya, simple, ¿sí? Entonces, de aquí tenemos el mantra de que es simple, es fácil, es posible, porque lo es, pero lo es haciendo las cosas adecuadamente, no repitiendo lo que hace el vecino, ¿sí? No repitiendo lo que hacen los padres y abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué? Porque en ese caso no rompes un patrón, no terminas con él. De hecho,
De hecho, ni siquiera has llegado a identificarlo, ¿sí? Entonces ese es todo un tema. Solución que te doy para ello, evidentemente que realices el recalibrado energético. ¿Por qué? Cuando tú trabajas en tu energía, cuando mueves tu energía, evidentemente todo se te está abriendo y se está alineando a la misma vez. Entonces, es fundamental tener una alineación interna. Si tú no tienes una alineación interna, mi amor, mi vida hermosa, te lo digo de todo corazón, que hagas lo que hagas, se te va a caer como castillo de naipes, literalmente. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque persigues el cómo sin entender todo esto, lo que antes mencionado, y debes de entender y de comprender, más que entender, comprender, porque no es lo mismo entender que comprender, ¿sí? De en quién te tienes que convertir para ahora, para que rompas con todo ese patrón nuevo creado, formado, generado, que viene a ser la cursitis, que es otro patrón, otra materia, ¿sí? La materia de hoy día. Yo sé que tú te estás metiendo mucho desarrollo personal. Sé que te estás metiendo en mucho coaching también, ¿sí? Sé que te estás metiendo en muchísimas formaciones, muchísimos libros. Lo sé, te estoy viendo. Sí, es parte de mi trabajo, es parte de mi función de verte y te estoy viendo. Claro que sí. ¿Por qué? Para poder ayudarte, evidentemente. Ahora, ciertamente es insuficiente. Absolutamente todo lo que hagas va a ser insuficiente hasta el momento que llegues a recalibrar, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente porque detrás, si tú llegas al punto raíz, al punto origen, evidentemente vas a obtener resultados, perdón. Si no, lo único que vas a conseguir es, como digo yo, poner parches, ¿sí? Pones parches y entonces pasas de una formación en otra formación, entras nuevamente en no soy merecedor, no soy merecedora, soy malo, soy un desprecio, soy tóxico, tóxica, malvado, no valgo nada, no merezco. Y finalmente, el no sentirse digno de la vida, eso sí que es tremendo. Y yo sé que te está pasando eso. ¿Cuándo y cómo tú te puedes dar cuenta si te está pasando? Cuando tú te vas a dormir por la noche, ¿sí? Y cada mañana que te estás levantando y ves que se te repite la misma historia y situación y otra vez, una y otra vez y otra vez y otra vez y estás en bucle. Eso es un loop. ¿Por qué? Porque tú pones parches, pones máscaras, ¿sí? Entonces, no llegas al punto raíz. Entonces, todo esto lo vas a identificar bien, con absolutamente todo, con tus clases, con tus mentorías, con tu guía, con tu acompañamiento, ay, con todo el amor, con todo el equipo, con todo, ¿sí? Te vas a sentir sostenido, sostenida, importante, ¿sí? Recalibrando en despierta tu supraconciencia, ¿sí? Ahora, diferencia, que seguramente te preguntarás, ¿qué difiere este método de otros? Muy simple. Y es que se va directamente a la energía. A pesar de que sí, tenemos esta información, es bien necesaria, ¿sí? Pero no hace falta que vayas a esta creencia, esta otra y esta oposición y este modelaje y de dónde viene. Y ese es el problema, que lo estás repitiendo una y otra vez en las formaciones que estás tomando, ¿sí? Y en ese caso no rompes patrones, mi vida, no rompes patrones, ¿sí? Simplemente
persigues el cómo, persigues el cómo, por cuando lo que tienes que entender, sí o sí o sí, es que en quién te has de convertir para que eso se dé. ¿De acuerdo? Entonces, escríbeme, envía tu DM con la palabra propósito, ¿sí? O comenta aquí debajo, ¿ok? La palabra propósito y te enviaré toda la información. ¿Por qué? Verdaderamente el ser humano, si no tiene un propósito, no va a tener nada, es como que no tiene rumbo, no tiene norte, no sabe a dónde va, ¿no? Entonces, el propósito es como, wow, como la cerecita del pastel, ¿no? Y eso es lo que vemos en Despierta tu supraconciencia, principalmente, más allá de todo lo antes mencionado también, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué sucede con el propósito? Que también te lo quiero hacer saber para que no tengas confusión, sobre todo. El propósito hace parte del desarrollo evolutivo, no del desarrollo personal, ¿sí? Entonces, la combinación entre desarrollo personal y desarrollo evolutivo, pues va a realizar lo que viene a ser el desarrollo humano, porque es para lo único que el ser humano ha venido aquí en la Tierra, es decir, quitar capas, quitar máscaras, porque todo ello, lo antes mencionado, soy así o estoy así, para pues, negativo en este caso nos hemos puesto, ¿no? Que si no merecedor, pues que si moral, que si desprecio, que si todo. Son máscaras, pero esas máscaras se transforman en patrones. Entonces, evidentemente te impiden a que seas exitoso, exitosa. Evidentemente te impiden a mostrarte. Evidentemente te impiden a entender y a comprender si tú vas a por aquello que quieres o bien haces a que venga hacia ti. Y todo vídeo que veas en internet, también te digo con el corazón en la mano, y sé que me estoy repitiendo mucho, pero es necesario, es fundamental. Y ahora te voy a dar una pildorita que no la sabes, ¿sí? Te voy a dar una más. Hoy te presentas con boli y papel, ¿ok? Es innecesario, es insuficiente. El caso es que todo aquello que tú repitas, para que lo sepas, tu cerebro, el mío y el de todos, funciona por repetición. Ahora, la repetición es la madre de toda sabiduría, por ponerle un nombre. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Bueno, simple. Nuestro cerebro humano va a entender una información verdaderamente desde 18 veces en adelante. Entonces, esta es una de las razones donde las personas se cargan mucho que dicen, y es que, ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir de ello? ¿No? ¿Por qué no puedo, no sé por qué situación estarás pasando, pero ¿por qué no puedo conseguir aquello que quiero? Bueno, porque si tú te rindes a la primera, o a la segunda, o a la tercera, o a la quinta, evidentemente no has llegado a ese patrón de repetición. Y simplemente así opera el cerebro. Esto sí que quiero que lo sepas, ¿sí? Está plenamente relacionado con absolutamente todo, con el sentido humano. Me da igual si lo ves desde perspectiva de evolución, desarrollo personal, coaching, psicología, transgeneracional, cábala, estoicismo, te vas por la parte hebrea, por la parte griega, da igual. Tienes que entender cómo funciona tu cerebro. Si no lo entiendes, nada puedes hacer. Eso sí es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque te seguirás, perdón, presente en la misma idea que has adaptado, la cual te han infundado y preinculcado de pequeño, de pequeña. Entonces,
es fundamental quitarse de estas creencias de incompetencia, de indignidad, de desamparo, ¿sí? Y pues sí, bien, verdaderamente transformarlas. Ahora, también quiero que entiendas algo, porque muchas veces sí entendemos que una creencia es una idea, correcto. Lo que sí hay mucha confusión es que ¿esto es una creencia o es simplemente creo en algo y lo que digo lo hago o cómo es? ¿Cuál es el orden? ¿Por dónde empieza? Bueno, todo ello te lo doy en Despierta tu supraconciencia, bien ordenado, bien alineado, ¿sí? Porque aquí lo digo mucho, mucho, de que el sistema básicamente opera por creencias desde la perspectiva de que quitan unas creencias y ponen otra. A diferencia de esto, el recalibrado funciona de que tú mismo, tú misma, pues reordenas y realineas tu energía en tu interior, conectando con tu ser, literalmente. Entonces la información es tuya, es limpia, es válida y nadie te está infundando nada. ¿Por qué? Sería literalmente totalmente deshonesto, a mi punto de vista, a mi parecer, y tampoco sería ni ético ni moral, ¿sí? De quitar unas creencias y poner otras. Aquí lo importante es lo que tú quieras verdaderamente y saber que tienes opciones, que tienes la capacidad, que el poder está en ti, fomentar ese poder, ¿sí? Identificarlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando tú te conectes con tu claridad de espíritu. Y todo ello lo vas a ver en Despierta tu supraconciencia. Así que deja tu comentario con la palabra propósito y de verdad vas a transformar tu vida literalmente y quitarás toda esta parte de indignidad porque es que verdaderamente duele y ningún ser humano se merece vivir así. ¿Ok? Te veo en el siguiente live. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo, deja tus comentarios, ¿sí? Y así te la voy aclarando más. Porque estos directos, además, para que lo sepas, por si no lo sabías, los habéis pedido vosotros. Los habéis pedido vosotros cuando me preguntáis, ¿y qué más hay? ¿Y por qué? Y llego y repito y lo mismo y no sé cómo quitarlo. Te estoy dando la solución de cómo poder quitarlo. Te estoy dando también la solución de que sí que hagas un cambio, pero que sea duradero, porque la motivación a través de libros, escritura mismamente, música, talleres, retiros, lo que sea que tú hagas, la motivación no es suficiente. No. Esta es la razón detrás de los patrones. Son múltiples creencias, ¿sí? Las cuales se han formado, generaron un patrón, por tanto, como digo yo, que baje Dios y lo vea, ¿sí? Que baje Dios y lo vea y va a bajar en el momento que tú tomes acción, ¿sí? Porque tan solo cuando tomas acción, ahí sí transformas tu vida. Así, ahí sí empiezas a ser manifestador, manifestadora literalmente, ¿no? De tu vida, de esa realidad deseada y ya no hay nada más que te esté impidiendo a ser exitoso, exitosa. No obstante, la acción ha de ser coherente, ¿sí? Deja tu mensaje, deja tu comentario y te guío. Nos vemos en el siguiente live. Un abrazo bien grande. Bendiciones.